Ya se encuentra con nosotros otra invitada especial, la doctora Lorena González, y ella es infectóloga pediatra y vamos a conversar sobre la influenza. Buenos días, doctora, bienvenida a la cocina de Ají. ¿Qué es lo que denominamos influenza? Bueno, la influenza es una enfermedad infecciosa. Está causada por un virus, que es el virus de la influenza, que puede ser de dos tipos, tipo A y tipo B, en forma más importante, aunque hay otros tipos de virus también de influenza. Y bueno, es una enfermedad infecciosa que afecta al ser humano y que puede tener una presentación leve a una presentación muy grave de la enfermedad. Ok, ¿y de qué manera se manifiesta la influenza? ¿Cuáles son de repente los síntomas de esta enfermedad? Bueno, los síntomas son muy variables. Puede ser desde un resfriado común, que puede ser tener un poco de lágrima en los ojos, mucosidad, tos, sentirse mal como un resfriado cuando tienes el cuerpo cortado, que sientes dolor en los músculos. Eso puede ser lo más leve que puede ser la enfermedad. Sin embargo, en personas que tienen algunas condiciones preestablecidas, por ejemplo, en los adultos mayores, en los niños muy pequeños, o bien en personas que tienen problemas de pulmón o de corazón, la enfermedad puede tener manifestaciones muy graves, presentarse incluso como una neumonía, o incluso las personas pueden estar hospitalizadas y tener un desenlace fatal. Las personas pueden morir de influenza. Claro que sí, entonces cualquier persona es susceptible a esta enfermedad. Cualquier persona estamos expuestos a enfermarnos de influenza. De repente a mí me llama la atención porque cuando escuchas a personas de países de primer mundo conversar sobre ciertas enfermedades, hay enfermedades que ellos dicen, wow, nosotros no padecemos esta cosa aquí. ¿Qué pasa con la influenza? ¿Se da en cualquier parte del mundo, en cualquier sitio, o hay lugares que son de repente más vulnerables? Esa pregunta es muy interesante, Marcela, porque como dices, muchas personas piensan que la influenza es una enfermedad de alguna región o de alguna población o de un grupo social, pero actualmente los mapas de distribución de la enfermedad han demostrado que la influenza está en todo el mundo, en todo el globo. Entonces, no hay un lugar en el mundo donde no se haya registrado la circulación del virus de la influenza. Qué interesante. Doctora, y de repente, basada en su experiencia, usted me comenta que hay grupos, pues, por ejemplo, los niños, los ancianos, que son un poquito más susceptibles. ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad también, pues, dependiendo de la edad o de la condición? ¿Cómo varía? Bueno, en cuanto al tratamiento, una vez que se diagnostica la enfermedad, depende mucho si es un niño o un adulto o una persona joven en edad productiva, pero generalmente en los niños puede, como te comenté desde un principio, puede ser desde una enfermedad leve, en donde el niño puede tener la atención en casa únicamente, o en niños que se complican la enfermedad, incluso pueden llegar a requerir hospitalización. Y estoy hablando de estar desde hospitalizado en una sala de urgencias hasta hasta tener necesidad de estar en una sala de cuidados intensivos o incluso necesitar respiración artificial. En las personas que tienen condiciones de riesgo, por ejemplo, personas que tienen problemas pulmonares o de corazón, puede ser desde una enfermedad en algunos casos que se pueda manejar en casa, pero en este grupo de personas es muy importante recordar que son las personas que tienen más efectos en su salud y que inclusive pueden estar, como te dije, en una sala de terapia intensiva. Doctora, nosotros siempre en este programa, y usted televidente no me deja mentir, hablamos pues de la importancia de visitar al médico periódicamente. Pero hay cosas pues que a veces uno, y usted lo sabe, queremos tratar en casa y decimos, wow, mi hija tiene tos, le compro en la farmacia algo para la tos, tiene fiebre, yo lo soluciono. Y tratamos mucho, y en Panamá pasa, de automedicarnos o medicar pues a esos seres queridos, como quien dice, para evitar esta molestia de ir al médico. ¿Cuál sería así puntualmente una señal de alarma que me dice a mí que mi niña o la persona con la que estoy no tiene un simple resfriado o una gripe y que es influenza? Bueno, generalmente en los niños que tienen una influenza que ya no puede ser manejada en casa, la fiebre no mejora, incluso empeora, entonces es una fiebre continua que no disminuye en cantidad. ¿Continua cuánto tiempo? ¿Unos días, unas horas? Más de 3 días con una fiebre que no se controla, hay que ir al médico. Un niño que no solamente tiene fiebre, sino que su estado general es malo, que no quiere comer, que no acepta los alimentos de la mamá, que no está durmiendo bien, que su ciclo de sueño está alterado, hay que ir al médico.
Y algo muy importante, siempre hay que ir al médico cuando la mamá sienta que algo no está bien, que eso es muy importante. O sea, las mamás tienen esa sensibilidad de decir, algo no está bien, mi hijo no se comporta siempre de esta forma, entonces ese es el momento en que hay que acudir. Y pues sí, recordar que la automedicación o esperar un poco no es una buena práctica, siempre hay que ir a consultar al médico. Claro que sí. Oye, bueno, y hay mamás y hay mamás. Hay mamás que el niño se golpea y le pone una bendita, una curita, y ya la mamá corre al médico. Así que no hay duda de que estas mamás un poquito alarmistas con lo mínimo van a llevar a los niños al médico. Gracias, doctora Lorena González, por estar con nosotros. Interesante información. Y ustedes ya lo saben, hay que estar en alerta, porque a veces confundimos pues enfermedades como esta o virus como este que pueden, lamentablemente, en el peor de los casos, llevarnos al fallecimiento con cosas que son simples de la vida, como algo que se resuelve con unas árabes, y no es así. Vamos entonces a visitar al médico. ¿Usted tiene alguna información de contacto para las personas que de repente quieren conversar con usted y hacerle preguntas sobre estos temas? Sí, mi Twitter es Lorena González GM. Y bueno, cualquier duda o consulta pueden escribirme con toda confianza. Muchísimas gracias nuevamente. Marcela.